Más sabe de la justicia en la República Argentina. Gracias por venir, Alejandro. Hola, buenas noches. Tratando de entender cómo es posible, al margen de las consideraciones de las figuras, este desmadre a propósito de la causa de los cuadernos, que bueno, culmina con algunos empresarios presos, otros no, algunos abogados denunciando extorsiones, otros no, en fin, todo lo que ya conoces. ¿Cómo es posible? Y es posible porque este episodio de los cuadernos es un momento de una película un poco más larga, que es la que se desencadenó desde el cambio de autoridades y el copamiento de distintas instancias en el Poder Judicial que permitían esto. Porque difícilmente se hubiera podido dar esto mismo hace un par de años, porque había instancias de control que hubieran impedido prisiones preventivas arbitrarias. Si una persona es detenida o era detenida hace unos años arbitrariamente por el juez Bonadío, uno podía recurrir y seguramente a la semana, a los 15 días estaba en libertad. Pero precisamente se fueron cortando las posibilidades de control y eso permite que hoy Bonadío pueda negociar con algunas personas con la amenaza de quizá de tenerlos detenidos varios años, sin que nadie pueda tener remedio, ¿no? Alejandro, explícame algo que no termino de entender, porque bueno, alguna gente esto que vos decís como una crítica lo toma como algo positivo. Claro. Es decir, hace 2 años, el discurso oficialista hace 2 años, la impunidad, los camaristas, la corte, etcétera. ¿Cómo puede ser, en términos de procedimiento te lo pregunto, que abogados que no están vinculados con defendidos del gobierno anterior, que dicen a mi defendido le voy a decir que mienta para que salga, otro que dice lo extorsionaron, otro que en algunos casos están presos los dueños, pero en otros están procesados los gerentes y libres y los dueños presos? ¿Hay algún sostenimiento jurídico en esto que dicen, bueno, siempre los abogados le encuentran la excusa a esto? En la causa, por ejemplo, de los cuadernos, ¿existe esa excusa al menos? No hay ningún motivo para que las personas estén en prisión, no hay ningún motivo para que estén en prisión. La prisión se utiliza como una herramienta, como una técnica de investigación, de pseudo-investigación. Permite mostrar apariencia de resultados, pero estas apariencias solo se van a poder ver al final de la película. Yo quiero recordar, nosotros tuvimos 2 episodios muy claros de arrepentidos en nuestra historia judicial reciente. En los 90 con Tejeldín y el atentado de AMIA. En el juicio, al comienzo, en el 96, 97, parecía que aportaba la solución y el caso estaba resuelto, o por lo menos una parte del caso. Se anuló todo en el juicio. El segundo caso de arrepentidos es el de Pontacuarto y las coimas del Senado. Claro, con el 2004 aparecía contando cómo había sido la historia, todos parecían haber resuelto el caso y que eso era la búsqueda de la verdad y que se conseguía. Y 10 años después, en el juicio se anuló todo de la misma manera. Entonces, es muy difícil sostener al comienzo del caso que ya se descubrió la verdad de la cuestión, porque veremos cuando este caso mismo llegue a un juicio, porque ahí en el juicio y en la posibilidad de contradictorio es donde se sopesa qué está armado y qué no. Claro. Pero esa cuestión se adelanta ahora, porque toda la discusión pasa no ya sobre la condena o no la condena o el beneficio que al tiempo de la condena. Ahora se reparten beneficios con la libertad de las personas y eso es improcedente, es una negociación que es improcedente. Alejandro, mientras pido hacia afuera pueden gritar en voz baja, quería saber si el hecho de que el gobierno haya copado las instancias superiores, porque no podemos decir de los tribunales de instrucción, digamos, de federales de instrucción, es decir, la primera instancia, pero sí, Cámara Federal, Corte y Casación, que está repartido de alguna manera. ¿Cuánto gravita en la posible sentencia final que estas instancias estén pintadas de amarillo en este caso? No sé en la sentencia final, porque la sentencia final faltará mucho tiempo. Donde gravita es ahora mismo, por lo que te decía. Hasta hace unos meses, toda la Cámara Federal no toleraba estas prisiones. Y a los jueces que precisamente no toleraban estas prisiones, fueron desplazados por otros que las toleran. Hoy mismo acaban de designar en esa Cámara al juez Bertuzzi. Exacto. Después de que el juez Bertuzzi hace un mes dictó la prisión preventiva arbitraria de Vudú. Entonces, fue su mejor garantía de que cuando venga a asumir el cargo ahora, no va a tener inconvenientes en respaldar la prisión preventiva arbitraria de Bonadío si él mismo las dicta. Ahora, ¿cómo puede ser que, por ahí vos me decís, no, es habitual y adelante, pero que alguien que está concursando o está a tiro de la homologación del Ejecutivo
como el caso de Bertuzzi en el juicio a Amadou Boudou, pueda participar efectivamente del juicio a Amadou Boudou con, por supuesto, la conmoción social que generaba y la intencionalidad política que tenía ese juicio. Todas estas designaciones, esos traslados que son inconstitucionales y que no encuentran respaldo en las acordadas de la Corte, que hace muy poco definió cómo debían ser, van a tener que ser revisados. Son designaciones absolutamente irregulares, claramente temporales, mientras las tolere este abanico político serán toleradas, y cuando venga nuevamente alguna posibilidad de revisión de estas cuestiones deberán ser anuladas directamente. ¿Quién está detrás de todos estos traslados? Te digo, ¿le alcanza al gobierno el poder que tiene hoy el gobierno para ser el que está detrás o no lo puede hacer solo? Los traslados definitivamente los define. Sí, claro, institucionalmente sí. El gobierno. Ahora, el Poder Judicial está teniendo una autonomía propia, improcedente en estos tiempos. Se da una cosa que no se dio nunca desde que yo recuerdo, y por lo menos en la historia democrática. No hay ninguna posibilidad de control. Antes uno tenía instancia de control superior. Uno apelaba, la Cámara podía remediar, la Casación podía remediar, en el final de la Corte podía remediar. Ya no hay. Está copadas las instancias de control con estas designaciones irregulares. No hay posibilidad de control externo a través del Consejo de la Magistratura, porque también está copado. No hay posibilidad de control de legalidad del Ministerio Público Fiscal, porque su cabeza también está copada. Entonces, solo en este escenario es posible este despliegue de la arbitrariedad, porque no tiene dominio. Esto solamente puede ser sostenido en una democracia un tiempo. La democracia deberá encontrar el modo de poner límites a esta autonomía improcedente de un poder público. Alejandro, gracias por haber venido. Alejandro Rúa, les decía, una de las personas que más sabe de la justicia en la República Argentina, estuvo con nosotros. Muchos títulos dejó, esto recién empieza en el día de hoy. Entre ellos destaco lo que dijo Nicolás María Mazzota a propósito de las prisiones preventivas, también su carácter del jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja. Nos reencontramos nosotros el miércoles que viene a las 22 horas para otro capítulo de Esto Recién Empieza. Ustedes se quedan en la continuidad de C5N con No Te Duermas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.